Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra a través de este medio y enseñar la Biblia tal como está escrita. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y poder profundizar en las sagradas escrituras. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre celestial, que nos permite predicar tu palabra, porque nos permite enseñarla, profundizar en ella y así crecer en conocimiento para descubrir las gemas preciosas que están en tu palabra. Bendice este estudio, bendice a las personas que van a escuchar este tema. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar. Esta es una clase teológica que vamos a tener. Me gusta enseñar la Biblia porque eso es lo correcto. Hay que enseñar al pueblo que estudie la Biblia, que creamos lo que dice la Biblia, y también hay que profundizar en la Biblia. Quiero que veamos una historia, que esa historia tiene un trasfondo apocalíptico y que analizando la historia vamos a poder desencriptar los elementos apocalípticos y divisar el por qué será el conflicto entre el bien y el mal al final de la historia. Y vamos a ver de qué ha sido el mismo conflicto: adoración y obediencia. Quiero que veamos lo que dice Génesis 3:15. Esta profecía que se conoce como el protoevangelio, la primera mención del evangelio, de la venida de una simiente que es Cristo, y cómo terminará el mal y el pecado y la destrucción final de Satanás, está revelada y comprimida en esta profecía apocalíptica en Génesis 3:15. Eso ya lo vimos en otra presentación, pero vamos a usar como plataforma Génesis 3:15 para que veamos cómo esta profecía se cumple al pie de la letra en una historia que nos ayudará a descifrar los símbolos apocalípticos. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estas palabras fueron dirigidas a la serpiente, o sea, a Satanás usando a la serpiente. Hay una enemistad entre ti y la mujer. Aquí la mujer no es María, representa a la iglesia. Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás, vamos a ver de qué son los impíos, y la simiente de la mujer ya vimos de qué es Cristo, pero vimos también que Pablo le aplica este término a los que se unen a Cristo, según Gálatas 3, versículo 28 al 29. Ahora, vamos a ver ahora cómo esta enemistad entre dos simientes se cumple en una historia literal que nos ayudará a entender el marco apocalíptico del clímax del fin del conflicto. Y esto es algo muy importante a la hora de estudiar cualquier historia del Antiguo Testamento. Debemos de estudiarla a la luz de Génesis 3:15, porque detrás de cada historia hay un conflicto, detrás del telón, un conflicto entre el bien y el mal. Nunca se olviden de ese principio. Yo he escuchado muchos que hablan del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hablan de las caídas de Jericó, empiezan a relatar historias, y las hacen tan simples que aburren. Hablan de la salida de Israel de Egipto y lo hacen tan simple, no presentan el marco apocalíptico de cada historia. Detrás de cada historia hay un conflicto detrás del telón, un conflicto espiritual que tiene su inicio en Génesis 3:15. O sea que Génesis 3:15 es la Biblia comprimida. Y vamos a ver, hermano, que detrás de cada historia hay un conflicto espiritual entre el bien y el mal, y que cada historia es un tipo del conflicto final. Y en este conflicto está implícita y explícita la adoración, la obediencia y la falsa adoración. No pierda de vista esto. En cada conflicto está
la adoración versus falsa adoración y la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios. Y vamos a hacerlo viendo la primera historia donde se cumple Génesis 3:15, la enemistad entre dos simientes. ¿Cuál historia es esta? La historia de Caín y Abel. Note los elementos que se mencionan en esta historia. Génesis 4, versículo 1 al 10. Vamos a leer la historia y vamos a ver de que detrás de esta historia la Biblia presenta que hay un conflicto espiritual. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se enseñó Caín en gran manera, o sea que se enojó en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano: noten cuántas veces se repite tu hermano. Abel era hermano de Caín, Caín era hermano de Abel. Y noten qué interesante: hijos de los mismos padres, hijos que habían tenido la misma educación, tanto material como espiritual, hijos que comían del mismo plato porque eran hermanos, hijos que nacieron del mismo vientre de Eva, y su padre era Adán. Noten estos detalles. Alguien puede decir: ¿por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Acaso no era lógico que Caín llevara eso? Pues eso era lo que cultivaba: hortalizas, frutas y verduras. ¿Por qué Dios la rechazó entonces? ¿Por qué miró solamente la ofrenda de Abel con agrado? Aquí hay un trasfondo que muchos no lo han notado. Caín no era ignorante respecto a la ofrenda que Dios había dicho de llevar para holocaustos y sacrificios. Dios había dicho que eran corderos. Caín tuvo que haber ido a conseguir un cordero. Esto era muy común y conocido. Sus padres de generación en generación le habían transmitido a sus hijos que los corderos eran símbolo de Cristo, que un día iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Y ese cordero representaba la justicia de Cristo, que somos salvos a través de su justicia. Y esto era muy conocido. Esto era muy conocido en Caín y Abel, porque vemos de que en Génesis 3:21 sucede el primer sacrificio de animales, corderos. Y ese sacrificio lo hizo Adán, porque Dios le dijo que sacrificara ese sacrificio, y que Dios los vistió después con túnicas de esos animales, y tuvieron que ser corderos, porque Apocalipsis 13:8 habla de la oveja que fue inmolada antes de la fundación del mundo. O sea que Caín conocía perfectamente bien de que tenía que llevar un cordero. Y noten que ambos hicieron un altar, símbolo de adoración. Pero Caín estaba demostrando que no le importaba la sangre de Cristo, que él podía salvarse por sus propios medios. Eso estaba dando a entender. Mientras que Abel estaba obedeciendo lo que Dios había dicho en su palabra: tienen que llevar un cordero para sacrificio. Y saben algo muy interesante, que esto se insinúa en esta historia. De la manera que Caín observó que Dios había rechazado su ofrenda, se conoce, porque esto lo evidencia el santuario en la economía hebrea,
que la evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio era de que descendía fuego del cielo. Esa era la respuesta que Dios se había agradado con ese sacrificio. Y es evidente que sobre el sacrificio de Caín no llovió fuego del cielo. Y al ver de que no llovió fuego del cielo sobre su ofrenda, Caín se enojó. Y esto lo hemos reflejado, aunque el texto no lo diga, pero esto era algo común en la economía hebrea. La evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio era de que hacía llover fuego del cielo. Por eso es que en el altar del holocausto se hacían los sacrificios y se le puso altar del holocausto, porque la palabra holocausto significa del todo quemado o quemado. Ahora, y noten qué interesante lo que dice. Esta es una guerra entre dos hermanos. Caín es la simiente de la serpiente y Abel es la simiente de la mujer. Esta historia es una tipología del conflicto entre el bien y el mal. O sea que en esta historia de Caín y Abel estamos viendo un micro Armagedón. Y noten cómo dice, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Noten cuántas veces se repite la palabra hermano. Y lo mató. ¿Quién mató a Abel? Su hermano lo mató. Pero ¿cuál fue el problema? Le dio odio y envidia que él estaba adorando correctamente como Dios había dicho. O sea que Abel estaba obedeciendo la palabra de Dios y adorando como Dios lo había demandado, mientras que Caín estaba adorando sus propias condiciones y estaba haciendo lo que a él le daba la gana. O sea que en otras palabras lo que estaba diciendo Caín: yo puedo hacer mi propia justicia, yo puedo salvarme, yo no necesito un cordero, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Eso estaba demostrando. Y dice que Caín se enojó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Se vuelve a repetir: tu hermano, Abel es tu hermano, ¿dónde está? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Noten claramente, aquí se ve la guerra entre dos simientes. La simiente de Satanás, que es Caín, y la simiente de la mujer, que es Abel. Y el conflicto está implícito, que es la adoración y la obediencia a la palabra de Dios. Este mismo conflicto sucederá al final de la historia, y vamos a ver de que también será por la adoración y la obediencia a los estatutos de Dios. Satanás, a través de la bestia y el dragón, busca adoración en esta tierra y que todo el mundo le rinda pleitesía a los sistemas políticos representados por la bestia y la imagen de la bestia. Pero sigamos viendo algunos detalles que nos ayudarán a divisar la historia del conflicto entre el bien y el mal al final de la historia en la apocalíptica bíblica, porque aquí estamos divisando en la historia de Caín y Abel un micro Armagedón. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 55, párrafo 1. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos. ¿Quién es la simiente de Satanás? Los súbditos de Satanás, los impíos, en este caso Caín, y Cristo y sus seguidores. Mediante el pecado del hombre, Satanás había obtenido el dominio de la raza humana, pero Cristo capacitaría al hombre para librarse de su yugo, siempre que por fe en el Cordero de Dios un alma renuncie a servir al yugo del pecado. Se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto que Satanás decía, que era imposible obedecer la ley de Dios. O sea que Abel obedecía la ley de Dios y lo demostró obedeciendo lo que Dios había dicho.
Esto lo enojó a Caín y mató a su hermano. La guerra al final del conflicto será por la adoración y la obediencia. Satanás perseguirá al pueblo de Dios que obedece los estatutos de Dios y cree en su justicia. Ahora, noten esta otra cita, Patriarcas y Profetas, página 52, párrafo 1. Los dos hermanos construyeron altares semejantes, o sea que adoraron a Dios. Noten que está incluida la adoración. Y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel representó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y cita Génesis 4:4. Descendió fuego del cielo y consumió a la víctima. Eso era evidencia que Dios se agradaba del sacrificio de Abel, que llovió fuego del cielo. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo que este sacrificio fuera aceptado por Dios. Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para perseguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que le amonestara su hermano y desdeñó su consejo hasta llegarlo a matar. Tremendo, hermanos. Ahora, ya vimos la historia. Esta es una historia, pero vamos a ver de que detrás de esta historia hay elementos del mal, un conflicto entre el bien y el mal, guerreando y disputándose almas y la adoración. ¿Quién estaba detrás de Caín? Usándolo. Noten cómo dice 1 Juan 3, versículo 11 al 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Pregunto, ¿Caín amaba a su hermano Abel? No, lo odiaba. Esta es una característica de los hijos de Satanás. Odian a los hijos de Dios, no aman. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién estaba usando a Caín? Satanás. Noten que exactamente se está cumpliendo Génesis 3:15, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Noten cómo dice Hebreos 11:4, hablando de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas, o sea, figurativamente, claman, hablan como testimonio. Noten cómo dice esta otra cita, Historia de la Redención, página 56, hablando del símbolo de estos dos hermanos, o que representan al final de la historia. Historia de la Redención, página 56, párrafo 2, dice: Caín y Abel representan dos clases de personas, los justos y los impíos, los creyentes y los incrédulos, que debían existir desde la caída del hombre hasta la segunda venida de Cristo. Caín, que mató a su hermano Abel, representa a los impíos, que tendrán envidia de los justos y los odiarían porque serían mejores que ellos. O sea, cuando una persona tiene envidia y odio, es porque está reflejando el carácter de Satanás. Sentirán celos de los justos y los perseguirán y matarán, porque sus buenas obras condenarían su conducta pecaminosa. Tremenda cita, hermano. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán hasta la venida de Cristo. Apocalipsis les llama los que tienen el sello de Dios en sus frentes y los que tienen la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Este planeta Tierra va a quedar dividido en dos grandes grupos antes de que Cristo venga por segunda vez. No hay términos neutros. Si usted no está en un grupo, estará automáticamente en el otro. Si no persigue, será perseguidor.
Si no está dentro de la ciudad santa, estará fuera. Si no está en el libro de la vida, estará en el libro de la muerte. No hay términos neutros. Caín y Abel representan estos dos grandes grupos que existirán antes de que Cristo venga por segunda vez, que en Apocalipsis 14 se le llama a los impíos las uvas y a los justos la mies. Dos cosechas antes de que Cristo venga por segunda vez y que están tipificadas en la historia de Caín y Abel. Ahora, vamos a ver ahora que Apocalipsis sigue el mismo patrón de esta historia, porque la historia de Caín y Abel es una tipología del conflicto entre el bien y el mal, cómo Satanás usará a los impíos, que son la simiente de Satanás, para perseguir al remanente que guarda los mandamientos al final de la historia. O sea que Abel representa a los justos que son fieles a los mandamientos de Dios y que adoran a Dios de acuerdo a como Él lo ha dicho en su palabra. Y vamos a ver, hermano, que el conflicto entre el bien y el mal no tiene que ver con un pinchazo. ¿Saben a qué me refiero? El conflicto entre el bien y el mal no tiene que ver con un chip. El conflicto entre el bien y el mal no tiene que ver con el petróleo, ni con tecnología 3G. El conflicto final entre el bien y el mal tiene que ver con adoración y obediencia. Es claro que lo que estamos viendo ahora, eso de que con el pinchazo, que lo están obligando a que uno se ponga el pinchazo y le están coartando la libertad de expresión, eso solamente es un ensayo para lo que viene. Pero el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver, hermanos, con la adoración y obediencia a los estatutos divinos. Noten cómo dice Apocalipsis 13:4. Satanás buscando adoración. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea que Satanás está buscando adoración. Igual como en la historia de Caín y Abel, que el conflicto fue por la verdadera adoración versus falsa adoración. Caín estaba adorando a Dios, pero ¿cómo lo estaba adorando? De una manera falsa adoración. Y aquí vemos de que Satanás está buscando que lo adoren a través de la bestia. Y se repite en el versículo 8. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Se repite otra vez la adoración. Y esto se repite otra vez en el versículo 15 de Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. El conflicto entre el bien y el mal, la marca de la bestia, tiene que ver con adoración. Y eso se decide ¿qué? En el intelecto. En el intelecto se decide a quién adorar. O sea que la marca de la bestia es una marca indeleble, donde están implicadas las acciones y las decisiones que se deciden en la mente y se ejecutan en acciones. Y claramente aquí dice que será una guerra por la adoración. Satanás buscando adoración. ¿Y cómo se adora a Dios? ¿Y cómo se adora a Satanás? Sencillo. Acabamos de ver la historia de Caín y Abel. ¿Cómo se adora a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo se adora a Satanás? Obedeciendo mandamientos impuestos por el mismo hombre. En este caso, mandamientos creados por el mismo Caín. Ahora, ¿será que en el tiempo del fin habrán más abelitas? O sea, más Abeles, porque Abel es un tipo de los justos que serán fieles a los mandamientos de Dios. Claro que sí. Noten cómo dice Apocalipsis 12:13. Noten que Apocalipsis 12 es el clima de Génesis 3:15. Satanás quería matar primordialmente a la simiente de la mujer, que era Cristo. Pero al ver que no pudo matar a Cristo, persigue a la mujer, o sea que la iglesia, y vamos a ver de que la iglesia se caracteriza por ser fiel a los mandamientos. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que como no pudo matar a Cristo,
Ahora el diablo persigue a la mujer, o sea, a la iglesia. En lenguaje profético, la iglesia está representada por una mujer en Apocalipsis 12. ¿Y qué obedece esta mujer? O sea, estos Abeles. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta palabra resto es, en el griego, es loipos, el remanente o el sobrante o el resto que queda. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ah, interesante. O sea que el diablo buscará para matar a los Abeles del tiempo del fin, porque estos Abeles adoran al verdadero Creador y lo hacen obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? A esta mujer se le da otro nombre. En Apocalipsis 14:12 se le llaman los santos que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. En el griego esta palabra es hubobonek, que se puede traducir: aquí está el aguante o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos grupos, los cainitas y los abelitas. Un grupo que tiene el sello de Dios en su frente y otro grupo que tiene la marca de la bestia en su frente o en la mano derecha. Dos grupos. Noten cómo dice esta cita. Testimonios selectos del 1 de enero del noviembre de 1899 dice: delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero. Los gobiernos terrenales, que especialmente se dedicarían a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. La guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus hijos, fueron presentados como una íntima minoría. En los últimos días solo existirá un remanente de los que la forman. Juan habla como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sigue la guerra y terminará de la misma manera como Caín persiguió y mató a su hermano Abel. Hermanos, la historia se repetirá. Satanás está uniendo a los poderes políticos y religiosos para exaltar leyes humanas y buscar una falsa adoración. Y detrás de estos sistemas está Satanás. Y Satanás sabe de que en esta tierra hay una minoría que no le renderá pleitesía al papado. Hermanos, y ese pueblo se identifica como los que guardan los mandamientos de Dios. La Biblia es clara sobre este tema, que el conflicto final será por la adoración a la bestia versus adoración al Creador. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 7, hablando del mensaje del primer ángel, y dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que el mensaje del primer ángel llama al mundo a gran voz: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como les dije, de que este remanente que adora al Creador guarda los mandamientos. Y saben algo muy interesante: la mejor forma para adorar al Creador es guardando su día santo, porque en ese día terminó Dios de crear. Inclusive adorar al Creador es un modismo que viene del mensaje del cuarto mandamiento. Noten cómo dice el versículo 11 de Éxodo 20. Éxodo 20, 11, para que veamos de que la señal conmemorativa de que Dios es creador y es la causa de que Dios merece la adoración es porque Él es creador, y eso enfatiza la verdad del sábado, del cuarto mandamiento. Éxodo 20, 11 dice:
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Noten, hermanos, o sea que al final de la historia se disputará la verdadera adoración. ¿A quién adoras tú, hermano? ¿Adoras a Dios o adoras a la bestia? Para adorar a la bestia no necesitas arrodillarte literalmente a Satanás. Con solamente obedecer doctrinas y mandamientos de hombres impuestos por el sistema papal, estás adorando a Satanás como Caín estaba adorando a Satanás, obedeciendo su propia voluntad. Al final de la historia habrá un remanente que obedecerá a Dios su palabra y obedecerá todos los mandamientos, incluyendo el sábado como 4º mandamiento, que señala a Dios como el creador, y ese es el motivo de adorarlo a Él, porque Él es nuestro creador. Mientras que la bestia busca adoración. ¿Pero de qué manera se busca adoración? Instituyendo mandamientos y doctrinas de hombre. En este caso exaltará un día espurio que estará por encima del santo mandamiento de Dios, y toda la tierra irá en pos de la bestia. La historia se repetirá porque no hay nada nuevo debajo del sol. Dios les bendiga, hermano, y hasta aquí llegamos el estudio para la honra y gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Nos hemos dado cuenta a la luz de las profecías y de las historias tipológicas que la historia se repite. La historia de Caín y Abel representa cómo los que tienen la marca de la bestia perseguirán al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen el sello de Dios en la frente. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es una brújula que nos da la dirección correcta para mirarte a ti y a la verdad que está en tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones y porque nos permitiste predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.